Listo, comenzó a grabarse. Entonces, listo, vamos a darle comienzo a esta formación. Recordemos que son apenas 48 horitas y toca aprovecharlas al máximo. Y vamos a trabajar durante 2 días a la semana, que sus mercedes escogieron los días lunes y miércoles. Entonces, recordemos que el curso se llama Costos de Producción aplicados a negocios rurales. Y realmente ustedes saben que eso es un reto, ¿no? Eh, el sector agropecuario ha sido olvidado por muchos años, muchos años, muchas generaciones, no echemos culpables, ¿sí? Por todo el mundo. Y también ha sido olvidada en el tema de costos. Uno puede encontrar suficiente material bibliográfico en temas de contabilidad, en temas de costos, hablan de costos de venta, costos industriales, hacen ejemplos con fábricas de calzado, de panadería, de confecciones, pero lamentablemente no hay una persona que realice un buen material, un buen libro, un buen manual, una buena cartilla para el sector agropecuario y tampoco para tema de lo que estamos hablando, de pronto de llevar una contabilidad a través de algún sistema contable sencillo para los productores. Y, y entonces tenemos este reto, ¿no? Que ya hemos pensado y que entre todos nos comprometimos a afrontar este reto de diseñar un sistema de costeo para las empresas ganaderas y que entre todos lo vamos a lograr. Entonces, como les decía, ha sido difícil conseguir material específico para el sector agropecuario. Por ejemplo, con mis compañeros del SENA, que son contadores públicos, economistas, siempre le hace una pregunta del sector agropecuario en temas contables y siempre le dicen, no, es que eso es una contabilidad especial, no, es que no sé algún, cómo se llevaría este tipo de rubros acá y allá. Entonces, fíjense que es una gran necesidad y es un reto y que lo vamos a afrontar, como les decía, en este curso, ¿no? A través de todos nosotros y dentro de nuestras diferentes profesiones. Déjenme ver que creo que alguien escribió algo en el grupo, en el chat, acepto la grabación. Bueno, listo, comencemos. Bueno, entonces les recuerdo de pronto a las personas que no estuvieron en la reunión pasada, mi nombre es con los programas de jóvenes rurales, producción aplicada a negocios rurales con una duración máxima de 48 horas. Pero vamos a hablar, para ponernos como en sintonía, un tema del costo, ¿cierto? Ponernos de acuerdo con los conceptos básicos. Entonces acá nos hablan de qué. Los costos son las inversiones que realizan con la expectativa de obtener beneficios presentes o futuros. Por lo tanto, reconocer los costos de una actividad es reconocer el monto de inversión realizada. Entonces, aquí nos dicen que los costos son inversiones, ¿cierto? Inversiones. Y por ejemplo, ¿qué pueden ser los costos de inversión en una unidad pecuaria o agrícola? Por ejemplo, la gasolina. La gasolina para hacer funcionar tanta maquinaria, para la, la guadañadora, fumigadora motor si se utiliza, aceite 2 tiempos para la misma guadañadora. A mí me enseñaron en la universidad que en la parte ganadera hay que ser pecuario y también hay que ser agrícola, ¿no? Entonces también hay que ser agricultor, entonces también el tema de semillas, de herbicidas, por ejemplo, herramientas. Ay, perdón. ¿Me están viendo en la presentación o la dejé de compartir? No, no se está No se viendo. ve, Dejó de profe. existir. Listo, gracias. Entonces, gasolina, aceite de 2 tiempos, semillas para plantas, por ejemplo, tema de semillas para la parte de los potreros, ¿cierto? Por ejemplo, fertilizantes, enmiendas para el tema de los potreros, de los pastos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, empaques, ¿cierto? Todo eso hace parte del tema de los costos. Bueno, generalmente el concepto de costo se percibe como un egreso sin fundamento.
Entonces, a veces cuando uno escucha costos, ya uno dice, oiga, hay que reducir costos para tener más rentabilidad, pero no hay que verlo de esa manera, hay que ver los costos como algo necesario para producir más riqueza. Entre menos costos tenga una empresa, pues entonces la rentabilidad, la ganancia va a ser menor, o sea, eso es como proporcional. Lo que hay que sí tener muy en cuenta es que los costos debemos conocerlos para saber tomar decisiones adecuadas y en qué momento bajarlos o subirlos, ¿cierto? Esa es lo que debemos tener en cuenta, pero no verlo como ese miedo a tenerlos, ¿sí? Los costos hay que tener en cuenta que son necesarios para cualquier actividad económica. Los costos se clasifican, entonces los podemos clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, clasificarlos según el tiempo de evaluación. Entonces pueden hablar de costos históricos y costos presupuestados. Entonces ahí le coloqué una imagen en blanco y negro para que ustedes relacionen tiempo pasado. Dice que analizan los costos en que se incurrió en el pasado y los interpreta para análisis de la gestión que se realizó en el desarrollo de la actividad. Entonces, imagínense, uno de verdad que en una empresa ganadera pudiera realmente ser muy juicioso y ordenado con el tema de los costos y pudiera tener sus costos del año presente, de los años pasados, de hace 5 años, 10 años atrás, y ese análisis histórico le puede permitir tomar mejores decisiones para el futuro, ¿sí? Y también pues para el presente. Los costos presupuestados. Entonces, toman datos del pasado y del presente e intentan analizar cómo será la gestión que se irá teniendo e interpretando y mostrando los posibles resultados de futuro. Entonces, es otra forma de llevar los costos. Entonces, uno tiene los costos del pasado y del presente y con esa información que tiene, poder proyectarse a 5 o a 10 años. Entonces, uno incrementa que la inflación, uno de pronto hace proyecciones de venta, de pronto aumentando el acto, mejorando diferentes estrategias. Entonces, uno puede hacer esos presupuestos. Entonces, la comparación de esos dos sistemas, tanto de históricos como presupuestados, nos va a dar una variación, ¿sí? Entonces dice acá, con la comparación entre los costos históricos y los presupuestados se obtiene generalmente una diferencia que se llama variación. Si la variación es negativa, ¿cierto? Es cuando los costos reales son más altos que los costos presupuestados que se esperaban obtener. Entonces, cuando hace uno esa proyección y esa proyección nos da unos resultados y lo comparamos realmente con lo que pasó con la realidad y nos da negativo, quiere decir que hubo una variación negativa. Y si por el contrario, uno se proyecta, si hace presupuesto a futuro a 5 años, pero la realidad me dice que la ganancia fue mucho mayor, la variación es positiva. Entonces uno empieza a analizar qué cosas hice diferente para que fuera positiva o negativa y ahí tomo decisiones. Entonces eso es como las importancias de llevar el tema de costos. También se pueden clasificar según su determinación. Entonces, esta determinación se estipula con relación a los niveles de producción. Entonces, se puede hablar de unos costos fijos. Entonces, recordemos cuando vimos el tema de contabilidad que los costos fijos son las inversiones que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de producción. Entonces, por ejemplo, si en nuestra finca tenemos un viviente, ¿cierto? Un viviente que hace la labor, no sé, de vigilancia y él siempre está y le tenemos un sueldo fijo. Esa persona tiene su sueldo fijo, así existan en nuestra finca 5 animales, 10 animales, 100 animales o 1000 animales. O sea, dependiendo de la producción, ese costo no va a cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, también hablan de ejemplo de depreciación. Por ejemplo, ¿a qué se le hace depreciación? Digamos al establo, por eso la imagen de aquí abajo, un establo. Ese establo tiene una vida útil, ¿cierto? De acuerdo a la contabilidad, edificaciones y construcciones, creo que tiene 20 años de depreciación. Entonces, eso lo que hace es coger el valor real de esa edificación, se divide en 20, si es que no recuerdo si es 20 o 10, creo que es 20, entre 20, y ese valor se registra en el tema de los costos, ¿cierto? Y ese valor, a pesar de que sean 5 animales, 10 animales, 30 animales, 1000 animales, siempre la depreciación va a ser igual. Otro ejemplo, por el tema del arrendamiento.
Si de pronto, bueno, no aplica mucho para la parte ganadera, pero digamos que en la parte avícola sí se ve mucho que se arriendan los galpones. Entonces uno puede ir a una finca y decir, oiga, usted tiene unos galpones, arriéndemelos, me los arrienda por 5 años. El valor del arriendo anual, digamos que sea de, no sé, 20, 30 millones de pesos. Así yo tenga una gallina, 10 gallinas, 1000 gallinas, 5000 gallinas, el costo de arrendamiento va a ser igual. A eso se le llama costo fijo, porque los volúmenes de producción no van a afectar ese costo, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta de costos fijos o pasamos a la siguiente concepto. Bueno, parece ser que no hay. Bueno, también tenemos los costos variables. Entonces, básicamente lo contrario a lo que habíamos hablado con los costos fijos. Entonces, ellos varían directamente y en proporción a los cambios en el volumen de la producción. Por ejemplo, la materia prima. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de melaza, de bloques nutricionales, de sal mineralizada, de ensilaje o pastos de forrajes. Entonces, si yo tengo 5 animales, voy a comprar menos melaza, menos sal, menos bloques. Pero si tengo 100 animales o 1000 animales, tendré que comprar más melaza, más bloques nutricionales, más ensilaje, más sal mineralizada. Entonces, sí varía directamente proporcional a la producción. ¿Listo? Eso es una clasificación de acuerdo a su determinación. Costo fijo, costo variable. Eso nos sirve para unos indicadores que tendremos que tener en cuenta más adelante. Bueno, también se puede hacer clasificación de acuerdo a la relación de los componentes de un bien servicio con el producto final, ¿sí? ¿Cuánto está comprometido esa materia prima con el producto final? Entonces, se hablan de costos directos, ¿sí? Cuando son representativos y están inmersos en la producción. Una de sus características es la fácil asociación con el producto, no solo físicamente, sino también con su medición y valoración, ¿sí? Pues ahí los ejemplos que siempre nos dan en contabilidad es, por ejemplo, que una mesa. Entonces, una mesa, la madera, ¿sí? Las puntillas son fácilmente medibles y uno las observa que están inmersas en el producto. En el caso acá en la parte ganadera, pues uno ve un animal y si lo vemos en canal, esa carne, pues para poderse convertir en esa carne, tuvo que haberse alimentado, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con la alimentación, con la melaza, con la, perdón, con la sal, con todo eso, hace parte de esos productos, se transformaron en una conversión, se convirtieron en esa carne, ¿cierto? Costos directos. Costos indirectos se le llama a los que no se asocia de forma directa, o sea, es más difícil ver que están inmersos en ese producto final. Entonces se dificulta representar con precisión cuánto de los costos indirectos se deben cargar a cada producto. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo que utilizan todos los libros de contabilidad en costos indirectos, hablan de que, por ejemplo, en la misma empresa, digamos, de carpintería, es muy difícil identificar cuánta pintura se gastó en una mesa o cuánto pegamento se utilizó para poder pegar las ciertas partes de la mesa que se requerían de cola carpintera, ¿sí? Es muy difícil contabilizarlos, ¿sí? De pronto una persona que se ponga muy calculadora sí podría determinarlo, pero se dificulta. Eso es lo que se trata acá con costos indirectos, se dificulta. Entonces, en la parte pecuaria, por ejemplo, el tema de la vacunación, es decir, se utilizan también vitaminas para el ganado, entonces es muy difícil saber cuántas vacunas o cuánto medicamento, porque no todas las animales tuvieron necesidad de ese medicamento, algunas no se enfermaron, otras sí. Entonces, es muy difícil llevar esa contabilidad y por lo tanto se podría dar como un ejemplo a los costos indirectos. Bueno, no estoy viendo mensajes ni manos levantadas, entonces no sé, en cualquier momento siéntanse en la libertad de hacer preguntas y de interrumpir, no pasa nada porque igual no puedo ver las manos levantadas si lo están haciendo.
Bueno, también se pueden clasificar los costos por el lugar del consumo, ¿sí? Entonces, se puede clasificar en costos de producción, que son las inversiones que se destinan a la realización de un producto que se tiene para la venta en el giro ordinario de la empresa. Los costos de producción quedan capitalizados en un bien o un derecho. Entonces, primero hay que reconocer la empresa a qué se dedica, la empresa ganadera a qué se dedica. Entonces, uno ve que en ese sector a veces se dividen en diferentes tipos de negocios, ¿cierto? ¿Un micrófono encendido? ¿Una pregunta? Bueno, creo que no hay pregunta. Entonces, por ejemplo, en la empresa ganadera uno ve que se dedican, por ejemplo, a la cría. Entonces, son empresas que tienen sus hembras, que tienen sus reproductores y venden pie de cría. ¿Para qué? Para que alguien compre esos terneros y se encargue de hacerles el proceso de levante y de ceba. Inclusive hay empresas que solamente se dedican a levante, ¿sí? Que solamente compran los terneros, los alimentan y los venden para que otra persona, otra empresa se encargue de cebarlos. Otras que hacen cría y levante, ¿cierto? Otras que hacen el ciclo completo, cría, levante y ceba. Otros se dedican solamente a la parte de lechería, otros hacen el doble propósito. Entonces, hay que identificar cuál es su objeto social, cuál es el objeto de su empresa, ¿cierto? Aquí hablan del giro ordinario del negocio de la empresa. Entonces, lo que haga parte de ese giro ordinario a lo que se dedica se llamaría costos de producción. Y estos están divididos en cuatro componentes: materiales directos, personal directo, servicios directos y costos indirectos de fabricación, que ahora lo vamos a analizar cada uno. Los costos operacionales son las inversiones que se destinan para crear el proceso de socialización de la empresa y los productos, y también reconocidos como gastos administrativos y gastos de venta, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando de clasificación de los costos por lugar de consumo lo podemos ver mejor en la siguiente diapositiva. Pues, por ejemplo, este cuadrito es nuestra empresa ganadera. Acá lo que está en verde es la parte del giro normal de nuestra empresa, la parte de la producción ganadera. Como les decía, ya sea para la cría, levante, ceba, depósito, leche, ¿cierto? Y esa finca también tiene un componente administrativo que serían lo que llamamos acá, los costos operacionales. Esos costos operacionales están divididos en la parte administrativa y en la parte de ventas. Entonces, hay que entender que toda empresa tiene estos tres componentes, ¿sí? Una parte que se encarga de producir, otra que se encarga de administrar. Ahí está el gerente, está pendiente de que siempre estén los insumos, de pagar nóminas, de hacer todos los trámites de seguros, de pedir plata a los bancos, de toda esa cuestión. Y hay una parte de ventas que se encarga de comercializar los productos, de hacer publicidad, estrategias de mercadeo, ¿cierto? Llevar facturación de ventas, todas esas cosas. Entonces, esto es lo que tiene una empresa. La parte de acá son costos de producción o también se le llaman costos de fabricación. Y acá estas dos se llaman costos de operación, ¿sí? Son necesarios también. Entonces vamos a desglosarlos cada uno. En los costos de producción tenemos las materias primas, que también están ahí incluidas los insumos, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, materias primas, siempre analizamos, por ejemplo, el tema de, de la sal, de la melaza, de los concentrados, pero a veces unos insumos esenciales, por ejemplo, criolina para hacer desinfecciones, ¿cierto? Hipoclorito, bueno, otras cosas se utilizan para la desinfección y que son constantemente utilizadas para nuestro proceso productivo. Mano de obra directa, ¿sí? Que realmente el trabajador entra en contacto con el producto, o sea, por decirlo así, casi, o sea, siempre está como encima del ganado. Alguien se conectó. Está también los costos indirectos, los que se acuerda que yo les mencionaba que son difíciles de contabilizar, pero que hacen parte del proceso productivo, ¿sí? El ejemplo que yo les daba, las vitaminas, los medicamentos, las vacunas, son difíciles de contabilizar, pero hacen parte del proceso productivo. Contratos de servicios, o sea, a veces pasa
que no tenemos una mano de obra directa, pero necesitamos de pronto utilizar, por ejemplo, contratamos a un veterinario y le pagamos, le hicimos un contrato de servicio, le podemos plantear de que lo contratamos al mes por 2 millones de pesos y en ese contrato pues se establece que tiene que hacer por lo menos 2 visitas semanales, ¿cierto? Y es un contrato de prestación de servicio. O un contrato con una empresa que se dedique a hacer la inseminación o la transferencia de embriones. O un contrato más sencillo, digamos que necesito, en nuestra finca necesito que me guadañen todos los poteros, entonces yo hago un contrato con unas personas que son expertas en guadañar y entonces que me tienen que guadañar las 30 hectáreas en tanto tiempo y se le paga por ese servicio. Espere que alguien... Listo. ¿Sí? Obviamente, ese tema de mano de obra directa y contratos de servicio nos da pie para hablar del tema de tipos de contratos, ¿cierto? Entonces eso se nos alarga, eso ya es el código sustantivo del trabajo, el tema laboral, y ahí solamente entender que en un contrato de servicios es cuando no hay subordinación. En un contrato laboral recuerda que son 3 elementos esenciales, que es la prestación del servicio, o sea, de un trabajo, está el tema de que se va a remunerar, de que esté de pago y que va a haber una subordinación, que va a seguir las directrices de su empleador, ¿cierto? Tiene que tener esos 3 elementos. En el cambio, en contratos de servicio no existe subordinación. Entonces, en llegado caso que nuestra empresa ganadera hagamos un contrato de servicios, tener cuidado con eso para no incurrir en una falta, ¿cierto? Porque si este trabajador demuestra que existen los 3 elementos que acabamos de mencionar, la prestación del servicio, el tema de que existe un pago, un pacto de un salario, y el tercer elemento, que existe subordinación, él dice, no señor, no es un contrato de servicios, es un contrato laboral con todas las prestaciones de ley. Entonces hay que saber en qué momento poder utilizar esta figura. Bueno, eso es el tema de costos y como a modo de un paréntesis. En la parte operacional, recuerden que administrativo y ventas son costos operacionales. Están el tema de los gastos, también se le llaman gastos. Recordemos que en el PUC los costos son las cuentas de las 7 y los gastos son las cuentas de las 5, ¿cierto? La 51 y la 52 de ventas y costos de producción serían la, la cuenta 7, sí. Sí, señores. Entonces, dentro de gastos está la parte administrativa y la parte de ventas. Entonces, en gastos administrativos, pues está el salario del gerente, está el salario, por ejemplo, del vigilante, ¿cierto? El vigilante hace parte de la nómina administrativa, el gasto, por ejemplo, del mensajero, el gasto de todo el tema de la papelería que se utiliza en la parte administrativa, los servicios públicos que se utilizan en la parte administrativa, si es posible hacer esa diferenciación. En la parte de ventas están los salarios que se le pagan a las vendedoras o a los vendedores, el salario, el tema de la publicidad, la papelería que se utiliza en la parte de ventas, los servicios públicos, si es posible, diferenciar cuáles hacen parte de ventas. Por ejemplo, si acá en la administración tenemos una oficina que tiene el servicios públicos en la finca, que uno sabe que el contador llega allá y uno registra cuánto marcó en servicios públicos, pero tiene un punto de venta en la ciudad que es un local comercial que también tiene la forma de contabilizar servicios públicos, pues sería mucho más fácil. Si no, simplemente por una proporción podrían tomar esos valores. Y todo esto que estamos hablando es la inversión, ¿cierto? Que yo les decía al comienzo de que los costos es lo necesario para poder invertir, para que nos generen utilidades. Y ahí están bienes tangibles. Tangibles pues, son las cosas que se pueden tocar, ¿cierto? La maquinaria, los animales, que los animales son semovientes, o sea, son activos, eh, las materias primas, lo que está en inventarios. También están bienes intangibles. Por ejemplo, bienes intangibles es lo que no se puede tocar, por ejemplo, la reputación. Digamos que, por ejemplo, que Carnes Manzanares, que de pronto ya tenga una trayectoria, una marca reconocida y que uno diga, oiga, voy a pagar más por este producto porque es Carnes Manzanares y sé que es una carne madurada de muy buena calidad. Entonces, esa reputación, ese goodwill o el know, el saber hacer,
son bienes intangibles. El dinero, que son los recursos económicos constantes y sonantes, el recurso humano también es una inversión, los materiales, los equipos y los servicios de otras empresas. Todo eso es necesario para producir riqueza y que estaban distribuidos en este sistema de costos. Entonces, si ustedes se pueden analizar en este cuadrito, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que tener claro, tener los costos, dividirlos en materias primas, mano de obra directa, costos indirectos, costos de servicios, tener la parte administrativa y tener la parte de ventas. Entonces, uno aparentemente ve esa gráfica y dice, oiga, eso es súper fácil de calcular, ¿sí? Son poquitas cosas, pero el problema es que en la parte ganadera, cada cosita, pues, y sobre todo como el reto que nos propusimos en la reunión es que poderlo llevar a unidad de producto, o sea, cuánto cuesta a mí producir 1 kilo de carne y cuánto me cuesta producir 1 kilo de leche o 1 litro de leche. Entonces, eso requiere un sistema de costos unitarios. Entonces, ahí no es difícil, sino que toca tener mucho más atención, pero realmente haríamos un buen trabajo, una buena actividad. Entonces, entre los costos de producción, ya les había mencionado, de materias primas, mano de obra directa, indirectos de producción y contratos de servicios. Hablemos ya de cada uno de los costos. Vamos a comenzar con los costos de materia prima. Entonces, dentro de los costos de materias primas, pues se hablan de los materiales, ahí también están los insumos. Y en este conjunto se registra el valor de las materias primas o materiales utilizados en el proceso de fabricación de los bienes destinados para la venta, adquiridos para ser usados en el proceso productivo. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos, pero realmente la actividad ganadera requiere muchos materiales, muchos. Entonces, acá ejemplos, el ensilaje, el bloque nutricional, la melaza, la sal mineralizada, hay concentrados, ¿cierto? Por ejemplo, la materia prima para producir carne, pues es el forraje. Entonces, nos tocaría a nosotros calcular. Uno dice, bueno, en la finca yo tengo unos potreros, pero hay que contabilizar también aparte cuánto me cuesta ese pasto que se produce en mi propia finca. No se vale decir, que como lo produce la misma finca, entonces no le pongo nada en los costos, o sea, costo cero en forrajes. No, porque es que para tener ese potrero se tuvo que hacerle la instalación de la siembra de los esquejes o de la semilla que utilizó, tuvo que haber aplicado abonos, semillas, fertilizantes, mano de obra, tuvo que también de pronto colocar cercas, alambres de púa, grapas, bueno, un montón de cosas que se deben establecer o tener en cuenta para realmente tener un dato muy confiable de los costos. Bueno, creo que alguien hizo una pregunta. María Angélica, tiene la manito levantada, Sí, cuénteme. buenas noches. Profe, yo tengo una inquietud en cuanto a, digamos, esos alambres, el mejoramiento de semillas. Eso no se debería llevar como mayor valor del activo, es decir, se lleva directamente a la tierra o a la finca que uno tenga registrada en la Sí, contabilidad. sí, sí. Se podría registrar como en infraestructura y decir que la infraestructura hace parte, por ejemplo, el tema de todas las cercas, ¿sí? Lo único que se llevaría al sistema de costo es el tema de la depreciación y de las amortizaciones que se hagan. Pero sí sería una buena alternativa para no tener que computar todos esos elementos que harían parte de la infraestructura. Y la idea es que entre todos podamos definir eso, como por ejemplo ese aporte que usted hace, entre todos ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esas consultas las hacemos con diferentes profesionales, con contadores, como le digo, contadores públicos, con economistas, y siempre hay variaciones. Entonces, realmente es entre todos ponernos de acuerdo en dónde debería ser. No debería ser una duda porque la contabilidad es una sola, ¿cierto? Pero en el sector agropecuario hay ciertas controversias, inclusive de dónde se registran algunos rubros. Entonces, muy buena la sugerencia. Y sí, yo estaría de acuerdo, o sea, me parece lo más lógico que el tema de cercas, tema que incluye el tema pues, del alambre de púa, de las grapas, de todas esas cosas, meterlo como una infraestructura, como un activo,
y no meterlo como parte de los costos de producción. María Angélica, ¿tienen la mano otra vez levantada? Sí, sí, perdón, sobre todo para hacer otro aporte es que digamos que cuando se arregla cercas, el uso de los potreros van a ser continuos, van a ser incluso de otros animales, animales que en años vuelven y entran y van a usar ese potrero. Entonces pienso que ni siquiera sería justo cargarle ese costo a unos animales que llevan el uso como muy poco, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre va a ser muy difícil, no sé, esa es como la apreciación, porque Sí, sí, lo que su merced dice es cierto que eh, incluso para calcular costo por animal es muy, muy, muy complejo, muy difícil. sí. Lo que sí no creo que se podamos negociar es que hay que calcular muy bien el costo del forraje, o sea, calcular en mi finca 1 kilo de pasto King Grass Cuba 22 me cuesta tanto. Y eso, si vamos a alimentar a los animales con ese forraje, colocarlo ahí dentro de materias primas, ¿sí? Eso sí yo creo que sería lo ideal para tener más realidad en cuanto al costo por unidad de producto, por kilo de carne y por kilo de leche. Aún si nosotros producimos el forraje en nuestras propias fincas. Hay que sacar el costo unitario a ese kilo de forraje que producimos. Eso básicamente sería como otro sistema de costos solamente aplicados para la parte de los forrajes, ¿sí? Porque como les decía, en la universidad nos enseñaban que para ser ganadero también hay que ser agricultor, entonces hay que calcular muy bien los costos, a ver cuánto nos cuesta producir ese kilo de forraje. Bueno, gracias por ese aporte y cuando estemos trabajando en el simulador que nosotros vamos a crear, ya ahorita les cuento, entonces ahí todos los aportes nos sirven para que nos quede una cosa espectacular, inclusive para posiblemente replicar con los ganaderos. Bueno, entonces materiales, pues acá pues estos ejemplos y lo que nos decía la compañera, pues revisar realmente cuáles sí podemos incluir y cuáles no para no castigar realmente el precio unitario, ¿sí? Dentro de los materiales se pueden dividir en dos. Materiales directos, que son las materias primas que guardan una relación directa con el producto, que bien sea porque son fáciles de asignar, ¿sí? Y se pueden medir fácilmente. Y además es relevante su valor. Lo que les explicaba con el ejemplo de la carpintería, de que, por ejemplo, materiales directos, poder contar en un mueble, en una mesa, la madera que se utilizó y las puntillas es fácil de contabilizar. Y es representativo. De pronto hasta las puntillas ni siquiera es representativo, ¿no? Pero sí son fáciles de asignarles una medida. ¿Sí? Cuántos tornillos se utilizaron en esa mesa, cuántos clavos, pero es muy difícil y de pronto el valor es muy mínimo, no vale la pena el tema de saber cuánto se gastó en pegamento y cuánto se gastó en la laca, en la pintura que se utilizó, ¿sí? Están los materiales indirectos, entonces son las materias primas que no guardan una relación directa con el producto o es compleja su asignación. Mire que hay dos alternativas, o que la relación no es tan directa o que es difícil tener una asignación de cuánto fue lo utilizado. Entonces, por ejemplo, el tema de medicamentos. Para producir la carne hay que aplicar medicamentos, vitaminas, vacunas, pero es muy difícil de cuantificar. Y a veces ese valor es mínimo y pues no vale la pena hacerle esa asignación. Entonces se llamarían materiales indirectos. En cuanto al personal, entonces el personal también se clasifica en mano de obra directa, y es la que realmente esa fuerza laboral que está físicamente relacionada con el proceso de fabricación del producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese trabajador pecuario que está arriando los animales, que está topizando, los castra, que los arrea, que les da la ración, que está en contacto físico con ellos, es mano de obra directa. Pero a veces, por ejemplo, en algunos ejemplos se habla de un supervisor. Por ejemplo, un supervisor que está pendiente de los trabajadores, ¿cierto? De los trabajadores pecuarios, los trabajadores ganaderos, pero solamente hace una labor de supervisión, de saber dónde están, de asignarles actividades, pero realmente él no entra en contacto con los animales, ya pasaría a ser a una mano de obra indirecta, ¿sí? La directa es la que está físicamente relacionada con la parte productiva
del negocio, ¿cierto? Con el objeto del negocio. Y la indirecta es que tiene obviamente relación con la parte productiva, pero no entra en una relación física, ¿sí? No sé si me haya hecho entender con esa parte, ¿sí? Mire, la mano de obra indirecta es aquella que está ubicada en la parte productiva. O sea, no confundan, por ejemplo, en la parte de administrativa y la parte de ventas, porque obviamente esos están muy aislados. Ella también hace parte de la parte productiva, pero que no guarda una relación directa o sea, no entra en una relación física con el producto, ¿sí? Pero razonablemente no se puede asociar al proceso productivo porque no está físicamente relacionada con el proceso del producto e incluye prestaciones sociales. Por ejemplo, un supervisor que de pronto solamente toma datos, información para la labor administrativa, ¿sí? Da órdenes a los, es como el capataz, bueno, el mayordomo. Bueno, en diferentes regiones del país a ese supervisor tienen diferentes maneras de llamar, ¿sí? Pero hace la labor de supervisión, sería una maniobra indirecta. Los contratos de servicio yo les había explicado, entonces, por ejemplo, hay empresas que se dedican solamente a prestarle servicio a las empresas ganaderas en cuanto, por ejemplo, a transferencia de embriones, hacer inseminaciones, por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Un contrato de servicios, digamos, a un contador que nos lleve la contabilidad. Esos serían contratos de servicios. Por ejemplo, bueno, esos son directos, tienen que ver directamente con el negocio, con la parte productiva, pero también hay contratos de servicios que son indirectos, que no tienen nada que ver con la parte productiva. Entonces, por ejemplo, que se contrate un servicio para instalar paneles solares. Los paneles solares no tienen directamente una relación con la parte productiva, que es producir carne o producir leche, ¿cierto? Pero se puede utilizar para el negocio ganadero, entonces no guarda una relación, pero sería como un contrato de servicios indirectos. Entonces, esto básicamente es el resumen de esta introducción al tema de costos. Entonces, los materiales que pueden ser directos o indirectos, los que son directos pasarían a materiales directos, los indirectos pasarían a los costos indirectos de fabricación. Los costos varios siempre van a ser costos indirectos de fabricación. El personal, o sea, el talento humano, las personas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Cuando son indirectas pasarían a costos indirectos de fabricación. Los servicios externos pueden ser directos y cuando son indirectos también pasarían a costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Bueno, me basé bastante en los conceptos de este libro de costos, contabilidad de costos. Aquí está la bibliografía y también pues este material, esta presentación está cargada en la plataforma Territorio, que al finalizar les mostraré cómo poderla ubicar. Listo, hasta ahí es como nuestra parte de conceptos. Ahora quiero comenzar como con la parte práctica. Bueno, entonces, primero que todo, como modo de paréntesis, el tema de costos de producción ganadero, no sé, o sea, faltan profesionales que realmente le den una miradita al sector agropecuario y lo ayuden con una herramienta como un software o algo más fácil de manejar. Uno ve muchos plantillas en Excel para la parte de empresas de tipo comercial, ¿cierto? Un supermercado, una tienda de barrio. Las cámaras de comercio apoyan mucho esas plantillas, esos software en Excel con fórmulas, pero para el sector agropecuario no están como muy disponibles, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, estaba mirando en la página de Fedegan y en la parte de la revista de Contexto Ganadero. Ellos mencionan de muchos cursos en tema de costos de producción, con una fundación Yanji, que también ofrece un software, pero no tenemos realmente una herramienta práctica, funcional, fácil de entender por parte de los productores. Entonces, si logramos entre todos hacer esta herramienta y que la podemos de pronto pues hacer funcionar
y poderla replicar, creeríamos que ayudaríamos significativamente a todos los pequeños productores. Entonces, esta es la herramienta que quiero que entre todos trabajemos, porque yo sé que ustedes tienen un buen nivel en la parte contable, en la parte de costos, en la parte económica, conocen también el sector ganadero, entonces son como los más indicados o somos los más indicados para poder generar esta herramienta. Entonces, yo quiero que entre todos podamos establecer esta herramienta contable en la parte de costos. Entonces yo hice, pues adelanté un poquito en la parte como del inicio, le coloqué unos iconos, ¿cierto? La misma figurita de nuestra empresa ganadera donde está la parte productiva, la administración y ventas y cómo se desprenden los diferentes costos, los diferentes gastos. La idea es que cada vez que yo le pique aquí a un rubro, por así decirlo, me vaya a esta hoja de cálculo, a las hojas de cálculo que hayan marcado, ¿sí? Y entonces la idea es alimentarla para que al final nos arroje pues ya unos estados financieros, estados de resultados, que es lo que principalmente nos interesa, conocer cuánto fue la inversión, conocer realmente nuestro costo unitario, ¿cierto? Que eso es lo que establecimos de cuánto nos cuesta el kilo de carne o el litro de leche, o las dos cosas si es un sistema de doble propósito. Entonces, con base en los conceptos que vimos el día de hoy, vamos a comenzar con dos. Entonces, que este día desarrollemos materias primas y personal. Estas dos. Ya tengo como un bosquejo y la idea es que ustedes pues me puedan aportar y indicar de pronto qué cosas valdría la pena tener en cuenta o qué otras cosas no vale la pena. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, esta es la pantalla inicial. Entonces, si doy clic acá en materias primas, pues ya me daría esta hoja. Acá me tocaría construir como el retorno, ¿cierto? Por ejemplo, volver a página o volver al inicio. Inicio, ¿cierto? Y hacerlo como, también que hay que hacerlo muy amigable, muy bonito, como convertirlo realmente como en un software. Bueno, coloquémosle un color así como, bueno, eso de menos acá, listo. Y acá le voy a colocar un vínculo y que me lo bote a la página de inicio. Entonces de esa forma ya puedo volverme con facilidad. Ir acá y me voy acá. Cuando quiera ir a materias primas, me voy para acá. Me quiero volver al menú inicial, pues acá. Entonces no sé si le pusieron cuidado, si lo quieren de pronto hacer. Igual este material, miren que este material va a ser de todos, ¿sí? Construido con un trabajo colaborativo y la idea es, como decimos todos, queremos como mucho el sector agropecuario y sería una buena herramienta para poder ayudar a los demás. Entonces, vamos a comenzar. Decía que vamos a trabajar con materia prima y con personal. Entonces, comencemos con materia prima. Acá, ¿qué es lo que tengo? Entonces, primero definir los productos, ¿cierto? Kilo de carne y el litro de leche. La pregunta acá, ¿será que podemos mezclar los dos productos en uno solo para poder llevar la contabilidad por costo unitario o requiere No, obligatoriamente hacerlo por separado? por separado, creo. Por separado, ¿cierto? Por Por separado. separado. Listo. Acá vamos a definir recuerden que estamos en materias primas, qué materias primas necesitamos para producir 1 kilo de carne, 1 kilogramo. Entonces, ya definimos que el costo unitario es por kilogramo de carne. Entonces, siempre tenemos que empezar con esa medida. Acá, por ejemplo, el forraje. Acá nos están diciendo cuánto forraje, y eso es como lo más complicado del tema de costos unitarios. ¿Cuántos kilogramos de forraje necesitamos para producir 1 kilo de carne? Esa es la pregunta del millón. Entonces tendremos que mirar el tema de conversión alimenticia, el tema de datos de cuántos kilos de forraje se le tuvo que dar a un animal para tener el peso de sacrificio.
Entonces ahí sería como apoyo con los veterinarios y que entre todos podamos definir, para producir 1 kilo de carne, con solamente forraje se requieren, digamos que, ¿de qué? Me estoy inventando, 400 kilogramos, ¿cierto? Pues digamos que teóricamente, ¿no? Se dice que el animal consume diariamente 1% de su peso vivo. Sí, Lo que pasa es que digamos que en ganancias de peso, pues también cada proceso es diferente, ¿no? Porque digamos que sí, uno esperaría que mensualmente las ganancias, digamos, de la etapa de cría es sí, la del levante es otra y la de el empostado y la ceba es otra, ¿no? sí. Entonces tendríamos que tener una claridad, digamos que estos costos de producción no son para generalizarlos con todas las empresas ganaderas, porque todas tienen una particularidad. Entonces digamos que una empresa ganadera que maneje solamente el tema de cría o que maneje solamente el levante o que maneje el tema de ceba o el tema de dos cosas, el ciclo completo, de pronto va a tener diferentes valores en cuanto al forraje que requiere para producir 1 kilo de carne. Y también podemos hablar de genética, podemos meterle variables de fenómenos climáticos que nos pueden alterar cuánto fue el consumo del animal. Entonces, ahí nos obliga a tener datos, pues lo que nos dice la literatura, estandarizados como el ejemplo que usted nos da, ¿sí? Porque hacerlo perfectamente requeriríamos que continuamente todos los días o semanalmente estuviéramos llevando a báscula a los animales para llevar toda la ganancia, la trazabilidad de la ganancia de peso, de todo el dato para poder tener ese dato supremamente confiable. Entonces, ahí sería un valor muy aproximado de cuánto cuesta, perdón, de cuánto forraje se requiere para producir ese kilo de carne. Y por eso es la gran dificultad con el sector agropecuario, porque, por ejemplo, uno encuentra esos ejemplos que siempre dan en contabilidad en la parte de costos con el tema de una empresa de confecciones. ¿Sí? Para producir tantas camisas, ¿cuántos metros de tela se van? Es fácil. Para producir 50 panes, ¿cuánta harina se va? ¿Cuánto huevo se va? ¿Cuánta leche se va? Eso es fácil de calcular, ¿sí? En una mesa, ¿cuánta madera se requiere para producir una mesa de tantas dimensiones? Se puede calcular, pero en el tema pecuario es difícil y por eso esa dificultad creo que muchos contadores y economistas no se les han dado como la tarea de pronto de generar esas herramientas que se puedan de pronto como replicar con facilidad. Entonces, acá tenemos que calcular cuánto forraje se requiere para producir 1 kilo de carne. Aquí, ¿qué debemos hacer o qué es lo que propongo para que entre todos lo hagamos? Que construir una herramienta aparte, o sea, otra hojita de cálculo para poder tener esos datos que usted me dice, que la ganancia de peso en tal etapa es de tanto, hacer una tablita y después hacer una sumatoria para decir, para un animal que tenga un peso de sacrificio, no sé, de 480 kilogramos, 450 kilogramos, se requiere tantos kilogramos de forraje, ¿sí? Y después dividimos por el número de kilos que tiene ese animal y sacaríamos un promedio de forraje. Entonces tocaría hacer una tabla por aparte. Entonces, esa es una tarea de la que debemos empezar como a entender, ¿sí? Los quiero escuchar. ¿Qué piensan acerca de esto? Ricardo Serrano. Ricardo, tiene la mano levantada. Puede dar su aporte. Bueno, la bajó Ricardo. Bueno, ¿qué piensan entre todos? Pues se genera una incógnita. Nosotros estamos aquí tratando de determinar el costo de producir 1 kilo de carne o 1 kilo de leche, ¿sí? Sí, ¿Cuánto cuesta producir un ternero de esteto? sí, sí. Ahí es donde se nos va complicando la cosa.
Por eso yo les decía en esa diapositiva, uno ve tan fácil el tema de los costos, ¿no? Tener claro las materias primas, los indirectos, pero ya cuando empieza a establecer cositas, uno dice, oiga, pero realmente cuánto se consumió, cuánto nos cuesta producir, como usted dice en el ejemplo, un ternero de esteto. Bueno, Entonces, pero ahí digamos que el ternero de esteto, pues en últimas, el ternero de esteto, digamos, si yo estoy destetando a 200 kilos, pues sería eso, ¿cuánto me cuesta esos 200 kilos de ese ternero, ¿sí? Que si yo tuviera el dato del kilo de carne, pues es muy fácil, lo multiplicaría por esos 200 kilos. bueno, yo pienso que para avanzar y para la próxima clase, o sea, no para esta ya tiene unas actividades ya asignadas para esta semana, pero la próxima tarea que se va a asignar es una propuesta, pueden hacerla en grupos de 3, una propuesta para calcular el consumo de forraje por kilogramo, por un kilogramo de carne o por un kilogramo de leche. ¿Sí? Una propuesta para hacer esa contabilización. Entonces, investigar en internet, en diferentes fuentes y plantear, mire, instructor, la mejor forma de contabilizar cuánto forraje se consume un animal, ¿sí? Para tener un kilo de carne es de tantos kilogramos y de pronto entre todos sacar como un promedio y establecerlo. ¿Listo? El consumo de forraje. ¿Sí? Partiendo de que es, por no decirlo, imposible tener como ese dato exacto de que un animal para un kilo de forraje, para producir un kilo de carne se requieren 5.683 kilogramos. O sea, es muy difícil llegar a una cifra como tal. ¿Listo? Entonces, ese va a ser como una forma. No sé de los demás compañeros que están conectados si tienen otra forma o una propuesta ya de cómo calcular el consumo de forraje por animal o por kilogramo. Pues en teoría es el 10% del peso animal vivo, ¿no? Y gana un promedio de 500 gramos, dependiendo también de las tierras, de la finca. 10% del peso del animal es el consumo. 10% del peso corporal, en macho, de ceba. Y en cualquier etapa, ya sea en levante, en ceba. En ceba es el 10%, en cría es diferente, la vaca consume más, consume un 15, un 18% del peso corporal vivo. Listo, entonces tocaría hacer una tabla con todas esas variables para poder llegar al final y concretar cuánto es el consumo. Ricardo Serrano y Diego Sandoval tienen la mano levantada, pueden dar su aporte. Aló, ¿me oye? Aló, ¿ahí me pueden oír? Sí, esperen, miramos quién va primero. Va primero Ricardo. Buenas noches. A ver, la propuesta mía es esta. Es que yo lo que hago es que llevo las cuentas de todos los gastos de lo que se gasta en la finca. Y si yo tengo más o menos una carga ajustada a lo que carga la finca, pues yo no le saco la cuenta al forraje. Y no le saco la cuenta porque se supone que el forraje tengo que limpiar los potreros, tengo que fumigarlos, tengo que mantenerlos cercados y eso que le invierto lo llevo al gasto. Cuando termine el año o 2 veces al año lo que hago es que voy cada vez que saco ganado de la finca, lo peso y cada vez que entra también lo peso y entonces al final del año o cada semestre saco cuántos kilos de carne se han producido. Y con esos kilos de carne que he producido y los gastos que se hicieron durante el semestre o durante todo el año, calculo el costo de la producción de esos kilos de carne que he producido durante el año. Y los kilos de leche, le hago un ajuste a los kilos de leche porque los kilos de leche llevan una mano de obra adicional, pero al final los convierto todos en kilos de carne para saber cuánto ha producido la finca. Eso, digamos, es lo que yo estoy haciendo ahora y me da unos costos bastante ajustados. Y los gastos de la finca, a no ser que, por ejemplo, uno haga una gran cantidad de cercas o haga una inversión muy grande, algo especial, todo lo llevo al gasto, todo lo que es reparación de cercas,
arreglo de los potreros, mantenimiento de potreros, todo lo que es mantenimiento de potreros y de cercas va al gasto normal de lo que es gasto que se lleva Sí, al cargo de lo que cuesta producir 1 kilo de carne. sí, sí. No, sí, mantenimiento, eso va para gasto, pero el tema de la alimentación sí no la podemos meter en gastos, eso sí ya es un costo de producción de materia prima. Lo que usted me dice, el gasto de mantenimiento, sí, completamente de acuerdo, pero toca mirar una estrategia para poderla incluir donde debe ser contablemente, o sea, por el sistema de los costos. ¿Quién va? Larry Duarte. Buenas, profe. Con respecto a los, ¿cómo se llama? Calcular la cantidad de alimento que se consume según las tablas que se encuentran por internet, por los documentos. El animal consume más o menos 2.5% de materia seca, que es lo mismo que el 12%, ¿sí? Aumentando de 500 a 750 gramos día, ¿sí? Sí, Entonces, eso es lo que va a convertir en carne. Eso depende de otros factores también, como los valores nutricionales del forraje, ¿sí? La calidad del forraje, todo eso también va. O sea, hay muchas variables en la conversión del alimento en peso del animal, ¿sí? Entonces, ahí sí. sí tocaría mirar. Y también cambia en cuanto en qué momento cogió el animal. O sea, por ejemplo, en una empresa donde usted compró un lote de terneros con un peso, digamos, de 250 kilogramos y lo va a terminar de levantar y de cebar, es diferente lo que consumió a que alguien que tuvo el ciclo completo o que solamente le compró un lote, lo compró en 300 kilogramos y lo cebó. Entonces, la cantidad de consumo va a ser diferente. Entonces, para cada empresa es diferente, pero se tendría que tener como una tablita donde uno se pueda ubicar. Ah, mire, yo estoy comprando animales de tanto kilogramo, entonces coloca en qué kilogramo lo compró, ya cuánto lo llevo y tener una tablita que me calcule cuánto consumo y después una sumatoria para obtener ese consumo de forraje. O sea, nos obliga a hacer una tabla con fórmulas, que sería como la propuesta que desarrollemos entre todos. Yo obviamente voy a también participar de ese reto para calcular ese forraje. ¿Listo? ¿Están de acuerdo con ese reto? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, yo sé que hay gente muy pilosa con el tema del Excel, ¿sí? Y que, por ejemplo, a mí me apasiona y cuando me plantean un reto busco la forma de conseguirme las fórmulas y todo para buscar la solución. Hay que buscar pues esas tablas de conversión alimenticia, como dicen los compañeros, hay mucho material en internet y toca hacer una tabla muy bonita para que de pronto un productor diga, mire, compré en tantos kilogramos los animales o acostumbro normalmente a comprar lotes de tanto peso y yo lo que me encargo es de cebarlos y entonces en esa tablita lo coloca y automáticamente que le bote todo el tema del consumo y tener una sumatoria para que, pum, inclusive de esa tabla me la lleve a esta celda. ¿Listo? Bueno, acá tengo que cuantificar cuánto me cuesta, o sea, el valor unitario. Si aquí yo coloqué el valor unitario de de kilogramo, o sea, la unidad es kilo, acá tengo que colocar cuánto me cuesta a mí producir 1 kilo de forraje. ¿Sí? Esto es lo que la cantidad que se consume, que se requiere para producir 1 kilo de carne. Acá es cuánto me cuesta a mí. Entonces, digamos que para producir 1 kilo de forraje me cuesta, voy a decir, por ejemplo, 200 pesos. ¿Sí? Entonces, al año, aquí es una fórmula que multiplica, ¿cierto? Esta cantidad de lo que se consume por unidad de producto y la multiplico por lo que me cuesta. Y aquí me tendría el valor de cuánto me costó en temas de forraje, ese kilo de carne. ¿Sí? Entonces, este 200 toca calcularlo. Aquí yo lo coloqué pues ahí por, por pura suerte, ¿cierto? Por pura forma aleatoria. Pero aquí la idea es que realmente calculemos cuánto nos cuesta producir ese forraje.
como les decía, así en la finca lo produzcamos, pero eso nos costó. Entonces tocaría llevar otro sistema de costos para calcular el forraje o buscar otras fuentes de información en literatura que dice, normalmente en una finca el costo de forraje por kilo es de tanto, y de pronto llevar esa cifra estándar para todos, ¿cierto? Y acá también permitir la posibilidad, porque ustedes saben que el ciclo productivo en la parte de ganadería a veces no es de un año, o sea, puede ser de 1 año y medio, de 2 años, de 3, de 4, de 5 años. Por ejemplo, en el caso de la parte de leche, tocaría hablar de un ciclo productivo, no sé, de 5 años. Entonces, acá, esos son los valores unitarios de cómo costaría ese forraje en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5. Acá le podemos incluir de pronto una fórmula que con la inflación o con índice de precios al productor, colocarles un porcentaje para que cada año nos incremente de acuerdo a ese porcentaje de inflación o índice de precios al productor, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta levantada. Sí, profesor, que yo estoy de acuerdo con Ricardo, porque a mí me parece que Ricardo plantea cómo sacar en cada una de nuestras fincas el precio de kilo de leche producido. Mientras que si nosotros nos remitimos a datos de la literatura de cuánto vale un kilo, pues es en otra finca. Entonces yo creo que uno tiene que establecer los costos en su finca. Y si bien es cierto, pues uno dice, Ricardo dice que cada 6 meses pesa cuando saca sus animales, pues yo creo que también uno como ganadero pues debe tener una báscula y pesar y saber poner, digamos, unas metas de cada tanto tiempo pesar y hacer como un corte para uno saber verdaderamente cuánto le vale un kilo de carne producido. O si es el caso de la leche, pues uno tiene que contabilizar diariamente, o diariamente no, o sea, uno puede pesar el día 1, 10, 30, no sé, uno sabe cuánto la vaca le produce o uno sabe pues cuánta leche, porque si uno la vende, pues es claro, tiene unas facturas. Entonces uno cruza pues esa información de cuánta leche produjo y cuántos gastos tuvo en un periodo de tiempo para sacar el litro de leche producido. Mientras que si uno se guía pues, por cosas externas de eficiencia, me parece que no vamos a tener el costo de cada una de nuestras fincas. Pues pienso yo y creo que me parece bien lo de Ricardo, la propuesta de Ricardo. La propuesta es que cada uno, como dice Clara, cada finca, pues si llevan ese proceso de hacer ese pesaje de forma semanal o mensual, ella podría calcular ese tema del consumo de forraje y tener un espacio en este curso para socializar esos datos, ¿sí? De que, por ejemplo, que Ricardo, que David, que Daniel, que todos los que, bueno, los que están acá en este curso, de pronto comparar esos valores a ver si difieren mucho. Y si difieren mucho, cuáles son las razones, si haber algún error o qué fue lo que pasó, pero deben haber como unos rangos como que tengan coherencia con el tipo o la etapa de producción que se tiene, ¿sí? Entonces, sería una buena alternativa a las personas que tienen esa forma y que, como bien dice Clara, así se debe llevar una excelente administración en una ganadería, de llevar el tema de los pesajes, pues se podía obtener esa información, ¿sí? Sí, porque estoy de acuerdo, la literatura a veces es demasiado engañosa. Sobre Bueno, todo que los entonces manejos ahí son diferentes y pues es diferente en cada finca, ¿no? Los climas, el tipo de producción, etcétera, etcétera. sí, es que hay demasiadas variables con el negocio agropecuario, entonces ahí es donde está la dificultad en los costos. Y un Bueno, factor muy importante y de pronto no se ha tenido en cuenta es el factor de la genética. Eso influye muchísimo también. claro, claro, la genética de mayor conversión alimenticia, sí señor. Sí, es que, como les decía, hay muchísimas variables que afectan el consumo de lo que nos indica de cuánto forraje se requiere para cada animal. Cada finca es un mundo aparte en el tema contable. Entonces, mejor dicho, el reto es que cada uno de nosotros
tenga una forma, una propuesta para cuantificar cuánto forraje se requiere para producir 1 kilo de carne. ¿Listo? Y sería como una próxima tarea que dejaremos para la próxima semana y cada uno va a socializar cómo hizo, cómo fue su procedimiento. Bueno, acá en el siguiente rubro, la melaza. ¿Cuánta melaza se requiere? Porque sabemos que la melaza es una materia prima para producir la carne, ¿cierto? Entonces, la melaza, ¿cuántos kilogramos de melaza se requieren para producir 1 kilo de carne? ¿Cuánta sal mineralizada se requiere para producir 1 kilo de carne? ¿Cuánto bloque nutricional se requiere para producir 1 kilo de carne? ¿Cuántos kilos de concentrado se requiere para producir un carne? Inclusive en concentrados, ustedes saben que hay diferentes porcentajes de proteína, entonces se pueden hablar de concentrados, no sé, iniciación, levante, ceba, en el caso de que se les suministre, ¿cierto? Entonces ahí, esos son ejemplos. La idea es que ustedes realmente coloquen toda la cantidad de materias primas requeridas para producir ese kilo de carne y puedan ustedes cuantificar la cantidad requerida para ese kilo de carne y los precios unitarios que tienen que tener relación con la unidad que me coloquen acá, ¿sí? Por ejemplo, si aquí en la melaza y aquí coloco, por ejemplo, no sé, galón o caneca o pimpina, entonces la unidad sería pimpina y aquí me tendrían que dar el valor de la pimpina y aquí la cantidad, pero en pimpinas, o sea, digamos 0,2 pimpinas. O sea, estas tres cosas tienen que tener la relación de acuerdo con la unidad. No es que se tomen separado, que ustedes aquí me digan que, por ejemplo, kilogramo, y acá en el precio me dieron fue el valor de la pimpina porque automáticamente no nos va a funcionar las cuentas, ¿sí? ¿Queda entendido esa partecita? Bueno, aquí al final pues está un resumen, pero ya es por años de cuánto es el consumo por cada unidad de medida, que es el kilo de carne, cuánto se va a consumir. Bueno, lo mismo haremos para la parte de leche. Si nuestra empresa es lechera, pues cambiamos acá, borramos carne, colocamos leche y colocamos. Si es doble el propósito, pues tendremos que hacer las dos unidades, carne y leche, ¿cierto? Entonces ahí en este programita, en esta hoja de cálculo, pues coloqué la opción para carne y de leche. Entonces, de acuerdo a qué tipo de producción tienen, pues ustedes lo establecen. ¿Listo? Entonces ahí pues, como les decía, la dificultad es cuantificar cuánta es lo que se consume para ese kilo de carne y los precios. Entonces, realmente hacer como la tareita y buscar en internet, buscar, o la mayoría ya frecuentemente va a los almacenes agropecuarios y tienen muy claro cuánto vale un bloque nutricional, cuánto una sal mineralizada. Si quieres le podemos poner acá marcas, ¿sí? Por ejemplo, sal mineralizada de 9% para tal cosa, Ganasal o Somes, pero que realmente nos sirva también como un banco de información para compartir con los más integrantes de este curso y tener también una idea de los precios que también nos ayuda mucho, ¿no? Bueno, esto es en cuanto. Bueno, yo les decía que la idea para esta día es trabajar materia prima y personal. Entonces, en personal, yo agregué una hojita de nómina, ¿sí? Esta hojita de nómina, pero esto es como opcional. ¿Por qué? Porque la que realmente vamos a trabajar en mano de obra, en la parte personal es esta mano de obra, pero les doy esta herramienta si la quieren usar, si no la podemos eliminar. Y esta es la ventaja que es lo que tiene. Por ejemplo, acá tienen su empresa ganadera y tienen un trabajador que se llama, por ejemplo, ¿sí? Y le vamos a pagar el mínimo. Entonces, el salario mínimo mensual legal vigente es de 908.526. Trabajó los 30 días, ese es el básico. No tuvo extra ni cargo nocturno, no tuvo comisiones, el auxilio de transporte. Le coloqué una fórmula condicional. Entonces, la fórmula condicional lo que me está diciendo es que si el valor del salario básico
es menor o igual a 2 salarios mínimos, ¿cierto? El salario mínimo lo coloqué por aquí en la C27, acá. Entonces, por favor, colóqueme en la celda este valor. Y si no es menor o igual a 2 salarios mínimos, entonces colóqueme 0. Entonces, por ejemplo, si acá coloco que se gana 3 millones de pesos, entonces la fórmula me diría que no tiene derecho a auxilio de transporte y colóqueme 0. Entonces es como una ayuda para los que manejan nómina y los que no tienen de pronto un software contable, pero como digo, es una ayuda. Acá está todo el tema de la parte de seguridad social, entonces salud. Por parte del trabajador es deducido el 4%, la pensión el 4%, fondo de solidaridad también le coloqué una fórmula condicional, pero para el primer valor. Retención en la fuente, generalmente pues si se paga mínimo no va, ¿cierto? Y acá el valor neto pagado, y acá esto es la parte del empleador, ¿sí? El empleador sí toca pagar el 8.5%, riesgos laborales está en nivel 2. Entonces hice la consulta, por ejemplo, hice la consulta acá de ocupaciones y el criador de ganado y de la cría de animales domésticos tiene un riesgo de nivel 2. Entonces, de acuerdo al riesgo de nivel 2, pues hay unas tablitas y dice que el riesgo de nivel 2 tiene que pagar de ARL 1,044%. Entonces, ese es el que está acá calculado para un trabajador ganadero. Fondo de pensiones es el 12%, ICBF el 3%, SENA el 2 y el 4. Acá ustedes recuerdan que hay un tema contable en la parte de la reforma tributaria, y es que dice lo siguiente, que si una persona, un trabajador gana más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ahí sí toca pagarle todos los parafiscales. O sea, parafiscales son ICBF, SENA y subsidio familiar, ¿sí? Pero si la persona gana menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ahí solamente tienen que pagar el subsidio familiar. El ICBF y el SENA se pagan por otro impuesto diferente, que es el impuesto al CRE. ¿Listo? Entonces acá ya está calculado para un salario mínimo. La cesantía es el 8.33%, entre las cesantías el 1%, prima de servicio 8,33% y vacaciones el 4.17%. Eso ya son unas tablitas que existen en el tema de nómina. El total de apropiaciones 449.000 pesos, sumado con lo que se le paga con el neto pagado, se tiene que pagarle ese trabajador pues la sumatoria, ¿no? Aquí me equivoqué, si lo hacemos por mes, sería, uno nunca le paga el salario mínimo, ¿cierto? Que es lo que la gente cree, uno le paga mucho más, entonces le pagaría realmente 1.464.185. Entonces, esta hojita es como una ayuda a la nómina, pero realmente para el tema de costos, pues es útil en cierta medida, pero no lo es tanto. Entonces, acá pues se las dejé opcional, si la necesitan, pues aquí se las dejo. Y si no, pues realmente la de mano de obra sería esta. Entonces, mano de obra sería el trabajador pecuario, ¿sí? Los que se le pagan, ese es un contrato laboral, ¿cierto? Con todo lo de ley. Pero también hay que entender que nuestra empresa ganadera también existe, el sector agropecuario existe el tema de los jornales. Pero ustedes saben, pues ahí o sea, lo difícil que es el tema en la parte laboral y que no se recomienda mucho esto. O sea, el hecho de que, por ejemplo, un trabajador pecuario se le paguen por jornales, ¿cierto? Y que se llegue a accidentar, una picadura de una serpiente, se cayó del animal, se cortó un dedo, alguna cosa, algún accidente, ahí el responsable es el trabajador. ¿Por qué? Porque va a demostrar de que hubo subordinación, que hubo de la dependencia, que hubo un pago y que hubo una prestación de servicio y que su contrato es laboral. A menos que sea fácilmente demostrable que es un contrato de prestación de servicio y que no se paga por jornales. Entonces, eso es difícil de establecer. Bueno, en el caso de que se paguen jornales, se colocaría acá el cargo, la actividad y cuántos jornales se tuvieron en cuenta para hacer esa actividad.
Acá es por contrato de servicios. Por ejemplo, que se le pagó a una empresa por hacer la transferencia de embriones, por hacer la inseminación, por hacernos la vacunación. Entonces acá, ¿cómo se llama? ¿Qué actividad hicieron y cuánto cobraron? ¿Cierto? ¿Cuánto fue la duración en meses y cuánto fue su valor mensual de esos contratos? ¿Sí? Acá, diferente a la nómina, que se calcula una por una, acá lo que se hace es que se suman todos los factores prestacionales, ¿sí? Todos los porcentajes, y se saca un total de porcentaje prestacional, y a ese valor de los trabajadores se multiplica por ese factor, ¿sí? Por ejemplo, acá prestación, entonces ese valor se multiplica por ese porcentaje que nos dio esa sumatoria, y de esa manera sacamos el valor del salario y el valor de las prestaciones, y ahí tendríamos la sumatoria. Y al final lo que nos va a arrojar es que obtendríamos el valor de las manos de obra directa, ¿sí? Ahí después nos tocaría identificar si, por ejemplo, es de doble propósito, que es carne y leche, qué porcentaje de ese trabajador trabajó en la parte lechera y qué otro porcentaje trabajó en la parte de cárnica. Pero si es solamente de leche, pues fácil, porque todo el total sería enfocado a mano de obra directa para el costo unitario de la leche. Y viceversa, si es de carne, pues todo el total iría orientado al costo unitario para la carne. ¿Acá hay alguna pregunta de esta tablita? ¿O todo está claro? ¿O está confuso? Ahí los escucho. No, yo la veo como fácil. Hay que cacharrearla. Miren que esto que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo expresamente para el curso. Y ahí todas las cositas, herramientas o propuestas que ustedes hagan va a fortalecer la herramienta. O sea, yo realmente quiero que esto nos quede muy bien para ser un producto, una herramienta muy útil para los demás, no solamente para los del curso que estamos acá, sino para otras personas. Entonces, den en cuenta que esto no existe en el mercado. Las personas que sí lo hicieron, pues cobran por este software, ¿sí? Entonces nosotros, entre todos, la idea es poderla dejar, mejor dicho, una cosa bien hecha. Si se dan cuenta, lo más difícil es lo que estamos hablando al comienzo, de poder calcular cuánto es el consumo por unidad de producto. Lo demás es supremamente fácil, supremamente fácil. Lo único difícil es este pedacito de acá, ¿sí? Entonces, si no existen más preguntas, pues entonces vamos como al tema de las actividades de esta semana. ¿Sí? En el tema de gastos, por ejemplo, que tocó mover unos animales y tocó unas manos extras por ese día, por mediodía, un rato, Sí. ¿a dónde se iría ese gasto? Por ejemplo, que fueron unas horas extras, ¿sí? No, Porque si es por unas horas extras, digamos que tiene un trabajador y le reconoció no, unas digamos personal ajeno a la empresa, a la explotación. entonces, pues lo puede Digamos, colocar acá por jornales, ¿sí? O le puede colocar, digamos que, por ejemplo, este trabajador pecuario, acá está el número de meses que trabajó en el primer año. Pero acá le podemos colocar que otro trabajador pecuario, pero entonces este solamente trabajó un mes, ¿sí? Entonces, para que él me haga las cuentas de cuánto sería para ese valor de un mes, ¿sí? Ahí tocaría ajustarle las fórmulas, pero eso lo cuadraríamos entre todos, ¿sí? O la otra es pagar no por salario, sino lo pagamos por jornales. Entonces, por ejemplo, a ver, el ejemplo que usted me da, digamos que una actividad que requirió más mano de obra, movilizar un ganado.
Movilizar ganado a otra finca. Entonces, ¿cuántos jornales se utilizaron? Entonces, se utilizaron 2 jornales. ¿Sí? Se utilizaron 2 jornales. Número de jornaleros contratados, 2. Número de jornaleros anuales por jornalero. Entonces, ¿cuántos jornales hizo cada jornalero por cada año para poderlo calcular? Pero si solamente 2 veces una vez, pues de pronto es que no vale la pena complicarse ahí, ¿sí? De hacerle las cuentas. Pero ya cuando empecemos a diligenciarlo, entonces empezamos como a revisar una por una de las fórmulas para ver cómo sería la mejor manera. Pero yo digo que la mejor manera es por jornales, por acá, por este lado. ¿Listo? Bueno, vámonos con el taller. Entonces el taller el primer taller sería pues algo sencillo, mano de obra y de materias primas. Entonces aquí la idea, y es que esta información que se va a recopilar en este taller pues les va a servir para empezar a diligenciar pues nuestro programita, nuestro Excel. Entonces acá dice, realice un listado de todas las materias primas e insumos que utiliza en su empresa ganadera, determinando su presentación, ¿sí? La unidad de medida y el valor unitario en base a la unidad de medida. Bueno, ahí suena como algo redundante, pero es lo que les explicaba. Si la sal mineralizada somes al 6%, la presentación es de bulto de 40%. Esa es la presentación. La unidad de medida es kilogramo, entonces acá el valor debe ser el del kilo, ¿sí? El del kilo. La unidad de medida es la que me marca el valor a que me corresponde, ¿sí? Entonces aquí el listadito de todas las materias primas e insumos que requieren su finca ganadera sería el primer punto, y acá el segundo punto dice, elabore un listado de las labores ganaderas que se establecen como mano de obra directa y establezca el número de horas en que se realizan en un año. O sea, por ejemplo, acá manejo de potreros, racionar los animales, cortar el pasto, topizar, castrar, y cuántas, aquí qué tipo de negocio es, si es lechera, repollo, cría, levante, el nombre del cargo, o sea, la persona que hace esta actividad y cuántas horas le dedica a cada actividad. Por ejemplo, actividad racionar los animales. Entonces eso digamos que es para el negocio, pero eso depende de la finca que se dedica, ¿no? Digamos que mi finca se dedica a la parte de levante y ceba. Nombre del cargo, trabajador pecuario. Cantidad de horas, entonces acá es al año, ¿sí? Entonces racionar a los animales, digamos que me pongo así las cuentas y lo hago de pronto, no sé, empiezo a hacer los cálculos. En un día racionar a los animales, esa persona se demora ¿qué? 2 horas, lo multiplico por 30 días, entonces tendría 60 y por 12 meses, entonces me daría 2 horas multiplicado por los 30 días serían 60 2 horas por 365. ¿Cómo? Perdón. 2 por 300. 2 horas por 365 días. Me darían 730 horas. Gracias. 730 horas. ¿Sí? Y hacer todas las actividades que tienen en la empresa ganadera, hacer ese cálculo. ¿Sí? Para pues de pronto tener otra alternativa para calcular la mano de obra por unidad de producto. Acá en la tercera pregunta, ¿cuáles cargos cree que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa ganadera? Justifique su respuesta. Entonces acá ustedes mencionan, no, se requiere un administrador, se requiere un mayordomo, se requiere un supervisor, se requiere un trabajador pecuario, se requiere un veterinario, se requiere de pronto una asesoría contable, o sea, los que ustedes crean y los que ustedes están manejando actualmente. Me gustaría conocer eso. Y la última pregunta es, investigue en su zona cuánto es el salario normal para cada uno de los cargos que se requieren en una finca ganadera. O sea, estos cargos que usted me tiene acá, me diga normalmente cuánto están pagando, cuánto se le paga a un veterinario, cuánto se le paga a un trabajador pecuario,
cuánto se le paga a un administrador, cuánto se le paga a un capataz, a un mayordomo, a un supervisor. ¿Listo? Esa es como la actividad del primer taller. Bueno, ya en cuanto a la plataforma territorio, pues es la plataforma que utiliza el SENA. Entonces, ustedes pueden ingresar a su motor de búsqueda, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta Google. Creo que la mayoría utiliza Google. Y en Google van a colocar la palabra territorio. Territorio, que es la nueva plataforma del SENA. Territorio. Colocan SENA. Ahí les va a aparecer como primera opción esta plataforma, Territorium, bienvenidos. Entonces le dan un clic acá. Ya les va a pedir que coloquen el número de documento. Entonces su cédula o la tarjeta de identidad si están registrados con tarjeta de identidad y colocan la contraseña. ¿La contraseña cuál es? Es la misma que ustedes tienen registrada en Sofía Plus. Entonces recuerden, no sé si de pronto hay alguno que se le olvidó cuál es la contraseña de Sofía Plus. Entonces se mete a Sofía Plus. ¿Sí? Le dan acá, olvidó su contraseña. Ahí le piden el número del documento y ahí le envían a su correo los pasos para recuperarla, ¿sí? Si de pronto tampoco recuerda su correo que quedó registrado o que se le perdió el correo, se lo bloquearon o no recuerda la contraseña del correo, entonces ahí dan también otra opción adicional donde usted coloca la fecha de expedición del documento y ahí podría darle la opción de cambiar contraseña. Si de todas maneras no fue posible, entonces me escribe por el interno para hacer la gestión con la oficina de registro Sofía Plus y yo presento unos formatos y ellos me hacen el favor de cambiar. ¿Listo? Entonces, suponiendo que ustedes sí recuerdan la contraseña de Sofía Plus, es la misma que les va a pedir para territorio, le dan a ingresar. Acá están pues los cursos, ¿no? Pues ustedes están matriculados en este curso. No les va a aparecer todos estos porque esos son los que yo estoy vinculado. Entonces les va a salir costos de producción. La otra vez con unos aprendices tenían la dificultad y yo no me había dado cuenta, y es que ellos en vez de picarle el nombre, le picaban acá. Y al darle acá les da otra pantalla diferente. Pero yo no me había percatado de que sucedía esto. Entonces la indicación es que ustedes le den donde dice costos de producción, aquí al letrerito, que se convierte como en azul donde le pasan el cursor. Le dan acá costos de producción y ahí los va a llevar ya a nuestro curso que se llama costos de producción aplicados a negocios rurales. Y acá donde dice contenido del curso, van a encontrar estas carpeticas. Entonces, material de estudio, aquí es donde está, por ejemplo, la presentación que les mostré el día de hoy, que es la de PowerPoint, ¿cierto? Acá me falta subirles el Excel, que quiero pulirles unas cositas más. Se lo voy a subir también aquí en material de estudio para que también lo estén cacharreando y mirando y revisando. Acá en evidencias de aprendizaje es donde ustedes me van a subir el taller, el que les acabo de explicar. En taller 1, le dan acá a ver evidencia. Lamentablemente yo no puedo ver, no me sale lo mismo que a ustedes les sale como ustedes tienen el rol de aprendiz y yo el tutor. A ustedes creo que les sale ver evidencia, le pican ahí y ahí les da el enlace para poder cargar el documento. Pueden cargarlo en Word o pueden cargarlo en PDF, no importa. Y aquí en material de apoyo son documentos adicionales que vale la pena de pronto hacer revisión, pero son de apoyo, como su nombre lo dice, solamente apoya la temática que vimos en ese día, ¿sí? Entonces esa es la estructura del curso. Como les decía, para subir las evidencias es acá en evidencias de aprendizaje y en material de estudio va a estar acá. Otra cosa, en material de estudio les voy a subir la grabación de todas las clases. Entonces, de forma ordenada, ustedes van a ver la grabación de tal día, le coloco la fecha, la temática, para que ustedes de pronto la puedan volver a revisar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos visto?
María Angélica Celis dice, en el material de estudio está el taller. No, es en evidencias. Entonces, mire, por ejemplo, en evidencias, acá, en la carpeta de evidencias está el taller. Y ahí en el taller hay un documento adjunto. Entonces, si le dan clic acá, se puede descargar el taller y ahí está el taller que les acabo de mostrar. ¿Sí? Listo, María Angélica, creo que ya me entendió. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Entonces vamos a pasar la formato de asistencia. Yo lo voy a compartir por el chat, el formato de asistencia para el día de hoy. Entonces, para que por favor lo diligencien. Listo, no sé si hay más preguntas. Dice Ricardo Serrano que trataremos de hacer el taller. Bueno, este taller es para esta semana. Pues la idea es que no se acumulen trabajos. O sea, realmente las evidencias las pueden entregar hasta el último día de clase. Pero ustedes saben que eso no es lo ideal porque a veces uno se acumula, después le da más pereza, después ve ese montón, se asusta y dice, no, mejor me retiro del curso. Entonces la idea es como tener como esa disciplina y dedicarle al menos 2 horitas adicionales a la formación para hacer la actividad y hacer las consultas. ¿Listo? La próxima clase va a ser el miércoles. Entonces el miércoles no voy a colocar taller, solamente voy a colocar un taller por semana para que no les quede tan pesada la formación. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud adicional para poder ya terminar esta sesión. Listo, Amanda dice que gracias. Bueno, entonces recordarles el tema de diligenciar el formato de asistencia. Van 2 personas que ya acaban de diligenciar el formato. ¿Listo? Bueno, no sé. Una última inquietud, pregunta, nada. Bueno, entonces me despido. Recalcar pues el tema de este propósito, pues de este curso, ¿no? Porque con ustedes es diferente el reto. O sea, este curso de formación en costos de producción aplicados al sector agropecuario, dado que ustedes tienen un buen nivel académico, la idea es entregar un producto, ¿cierto? Y es un simulador de costos o una herramienta para calcular costos de una empresa ganadera y a partir pues de los conocimientos que todos tenemos. ¿Listo? Entonces, Ricardo Serrano tiene la mano levantada. Sí, profesor, no, muchas gracias ahí por todas las cuestiones, la iniciativa y todo eso para que salgamos con ese taller. A ver, yo quisiera, digamos, que entre todos hiciéramos un ejercicio para que simplifiquemos la forma de que cada uno en su finca pueda determinar el costo de producción de cada finca, porque yo tengo claro que cada finca es una empresa diferente y cada finca tiene unos costos. Yo tengo una finca de cría,
tengo una finca de ceba, pues en su mayoría es de ceba, tiene muy poquitica cría. Y los costos de producción del kilo de carne en cada una de estas es totalmente diferente. Es decir, podemos hablar de una diferencia del 40% del costo. Es muchísimo más barato producir kilos de carne en una finca de ceba que producir kilos de carne en una finca de cría. Eso, por supuesto, la gente tiene que tenerlo claro y por eso es que los terneros tienen que valer más, porque es que definitivamente le cuestan más al productor. Y lo otro es determinar qué costos realmente son necesarios y qué costos no son necesarios, porque uno le puede meter de todo al ganado, pero seguramente si le mete de todo no se lo va a devolver. Yo estoy seguro que nosotros en el trópico donde estamos no podemos hablar de producir carne con concentrado porque seguramente vamos a perder plata. Entonces, ningún negocio que no sea viable puede uno pensar que se puede hacer. Entonces, vamos a producir carne al menor costo posible. Es la única manera que podamos sobrevivir en el mercado y la única manera que seamos competitivos y que podamos seguir vendiendo carnes baratas, porque si no, no vamos a llegar a eso. Y la utilidad de nosotros como productores tiene que salir es de los costos que ahorramos, ¿sí? De ahí debe salir la utilidad, no de lo que malgastemos el dinero en producir cosas bonitas. Yo tengo claro también que la genética es un factor importante, pero no es determinante en la utilidad ni en la producción de kilos. La alimentación es la que realmente, en últimas, y la adaptación del ganado es la que produce la carne y hace que el negocio sea rentable. Entonces, yo pues voy a hacer el ejercicio más o menos como yo lo hago para mostrárselo, para tener una idea y para que le hagamos las correcciones, para mejorar, porque en esa es que estamos mejorando. Exactamente. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias por su aporte, Ricardo. La idea es que de verdad seamos, ¿cómo le digo? Solidarios, o sea, desprendidos. Yo sé que cada uno de ustedes en sus fincas tienen hojitas de cálculo, herramientas, software, y que ya tienen como una forma de hacer los cálculos. Entonces, compartamos la información y verá que entre todos nos beneficiamos. Entonces, como dejar un poquito los recelos de tener, pues obviamente esa información que ustedes tienen les costó trabajo, inclusive pagaron para poderla tener, pero digo que en este momento en que estamos, la idea es como el tema de compartir, de ser solidarios con la información y que todos nos podamos beneficiar. ¿Listo? Entonces, como les decía, para finalizar, yo espero que entre todos construyamos una herramienta de costos muy buena, muy viable, muy eficiente para poder calcular el tema de costos ganaderos. Entonces, muchas gracias a ustedes por su paciencia, por su participación y nos veremos entonces en la próxima clase el día miércoles. ¿Listo? Para ya empezar como a diligenciar la tabla con la información que ustedes tienen y yo lo puedo también compartir el Excel para que vean a ver qué más le podemos ir agregando. Porque como dice Ricardo, o sea, hay empresas que manejan una información pero extremada, o sea, por ejemplo, el tema de los inventarios, que vacas paridas, vacas zorras, vacas vacías, que vacas, terneros de tanto edad, tienen unos inventarios muy buenos con los pesos casi que diarios y que tienen una forma de llevar todos esos datos a un nivel mucho mayor. Pero lo que dice don Ricardo es muy cierto, o sea, hay que llevarlo a un nivel muy práctico, muy fácil, muy funcional, para que esto tampoco se vuelva tan complicado para todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y nos veremos entonces el próximo miércoles, Dios mediante, y ya nos podemos retirar de la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche.